Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre el clima, un tema muy importante porque posteriormente en las siguientes clases vamos a hablar sobre el clima en el Perú. Así que vamos a primero a conocer el clima, cuáles son sus características y en base a él tratar de desarrollar y conocer un poco más sobre nuestro planeta y sobre nuestro Perú. ¿Por qué estudiamos el clima? Bueno, hay varios motivos por los cuales lo hacemos. Primero, para tener viviendas más sostenibles, saber cómo podemos nosotros vivir defendiéndonos ante este clima. Segundo, para tener mejores construcciones viales y saber cómo poder construir en espacios tan difíciles que conocemos de su clima. El tercer motivo es para una mayor producción agrícola, por ejemplo. Cuarto, para reducir cualquier desastre natural, conociendo mucho del clima y prevenirlo. Y por último, para tener una mayor producción ganadera, dependiendo del clima. Qué importante es entonces por lo que nosotros conocemos. Ahora, para conocer lo que es el clima, tenemos que primero definir qué es tiempo atmosférico. Entonces, ¿qué cosa va a ser este tiempo? Son las condiciones atmosféricas que se manifiestan en un corto periodo de tiempo, por ejemplo en minutos, horas o días, y en un lugar determinado. Entonces eso es lo que nosotros vamos a denominar como tiempo atmosférico. Pero el clima va a ser justamente la unión de múltiples tiempos atmosféricos. Vendría a ser las condiciones atmosféricas que prevalecen en una región determinada a través de años, mínimo 30 años, para poder decir que así es el clima. Entonces, este se obtiene del promedio de todos los tiempos atmosféricos que vamos a ir midiendo. ¿Qué elementos tiene el clima? Por ejemplo, tenemos a la temperatura, en la cual nos va a brindar a nosotros el grado de calor o frío que ostenta la atmósfera en un área geográfica determinada. Ese es el elemento principal del clima para poder entenderlo. El instrumento para medirlo es el termómetro. ¿Cómo es que vamos a tener cambios, por ejemplo, en la temperatura dependiendo de la altitud? Mientras más altitud tengamos, va a haber menos temperatura. Y mientras menos altitud, vamos a tener mucho mayor temperatura. Esto tiene que ver que el clima también no solamente depende de la cercanía del sol, sino del viento que va a existir justamente en cada uno de los lugares. Y entonces eso se genera de que haya menos temperatura mientras más alto nos encontremos. La humedad es otro elemento del clima y la humedad es nada más que vapor de agua contenido en la atmósfera, producido de la continua evaporación de las masas acuíferas de la superficie, o sea, del mar o de una laguna o un lago. El instrumento para medirlo es el higrómetro y también el psicrómetro, que nos permite saber justamente sobre qué humedad vamos a tener. Y entre estas humedades vamos a tener lo que sería la humedad absoluta y la humedad relativa. En la absoluta es donde se expresa la cantidad de vapor de agua en gramos que contiene cada metro cúbico de aire. Mientras que la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que tiene el aire con respecto al total y se expresa en porcentaje, ¿no? También esto va a depender de la altitud. Mientras más altos se encuentren, menos humedad va a haber y va a haber mucha sequedad. Mientras más cerca al mar, o mejor dicho, al nivel del mar, justamente va a ser mayor la humedad. Por eso es que se dice que las personas que quieren estar bien de salud a nivel de problemas respiratorios deben ir mucho más a la altura. Tercer elemento, la nubosidad. La nubosidad es el conjunto de gotas de agua, líquidas o sólidas, suspendidas en la atmósfera, ¿no? Estas se forman a partir del aire, que asciende continuamente, condensándose cuando ha alcanzado la altura y la temperatura adecuada. Su instrumento, el nefoscopio, que nos permite leer.
Existen entonces diferentes tipos de nubes. Entre las nubes que vamos a conocer, aquí yo tengo una lista, van a ver desde la niebla que está cerca del ras del suelo, los cúmulos y los estratos que tienen estas formas como tú las puedes observar, que están más o menos a los 1500 metros sobre el nivel del mar, que se van formando y que son las nubes que nosotros vemos directamente desde el suelo. Luego están los estratocúmulos, que es la suma de estos dos, y tenemos los nimboestratos, que permiten tener una gran cantidad de lluvia. Luego, más arriba, a los 4500, se van a formar los altoestratos y los altocúmulos, ¿sí? Luego, más arriba, tenemos a los 7500 los cirroestratos y los cirrocúmulos, ¿no? Son formaciones en diferentes distancias que se van a formar. Y por último, 10500 están los cirros. Ahora, hay un espacio muy importante de nubes que se pueden formar a lo largo desde los 3000 hasta los 9000, que son los cumulonimbos, que van a traer gran cantidad de tormenta y están transportando en gran cantidad de agua evaporada que va a caer en forma de lluvia al momento de condensarse. Cuarto elemento que vamos a tener, los vientos. Es el movimiento del aire en sentido horizontal, originado por las variaciones de la presión atmosférica de mayor a menor presión y la velocidad proporcional de la magnitud de esa diferencia. El instrumento con el cual se va a medir este movimiento del aire va a ser el anemómetro. Y entre los vientos que vamos a conocer, vamos a ver que van a tener dos direcciones especiales dependiendo de ser el día o la noche. Si es en la mañana y para todo el día, estamos hablando de que la dirección es desde el mar hacia afuera, hacia adentro del continente, ¿no? Hacia afuera del mar. Y va a tener una forma cíclica. Mientras que en las noches es al revés, es hacia adentro del mar y hacia la parte alta, va a estar justamente el viento subiendo e ingresando hacia la parte continental. Quinto elemento es la precipitación. Es ese retorno de las aguas atmosféricas sobre la superficie terrestre, pudiendo estar en dos formas, en sólido o líquido. Puede ser llovizna, lluvia, nieve, granizo, etc., ¿no? Y el instrumento para medirlo es el pluviómetro. Formas de precipitación vamos a tener desde lo que sería la lluvia, la llovizna muy pequeña, la nieve y el granizo. La presión, sexto elemento, es la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Varía de manera altitudinal y latitudinal. El instrumento que mide esa presión atmosférica es el barómetro. ¿Ok? Va a haber mayor cantidad de aire, entonces va a haber mayor presión estando más abajo y mucho más libre y menos presión atmosférica va a estar mientras más elevado nosotros nos encontremos. Bueno, con eso nosotros terminamos este tema. Espero que a ti te haya gustado. Te dejo estas actividades y nos encontramos la próxima semana.